Y bueno, pues el llamado, hermanos, es a estar presentes en la casa del Señor. Bendito Dios que nos bendice, y ojalá que todos tuviésemos el deseo ardiente, un deseo ardiente en nuestro corazón de estar en la casa del Señor. Que podamos decir como el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, ¿verdad? Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, estar en la casa del Señor, traer a nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Que se sigan formando en la fe cristiana, adorando al Señor. Qué bueno por ustedes que están aquí, que algunos quisieran estar y no pueden hacerlo por trabajo, por salud, por algún viaje, y pues esperemos que pronto estén con nosotros. Otros quizás por negligencia o pereza espiritual pues no lo están, pero los que estamos vamos a gozarnos, hermanos. Yo me gozo mucho, hermanos. El día de ayer, como compartí por ahí en alguno de los grupos de WhatsApp de la iglesia, me tocó estar junto con mi hijo David. Fuimos a Suazua y estuvimos con el hermano Manuel Cavazos, y bendito Dios nos permitió ser testigos, ser partícipes de 22 bautismos, hermanos, personas que entregaron su alma, su vida, su ser al Señor, confesando a Jesús como el Hijo de Dios, su Señor y Salvador. Y fue algo muy bonito, hermanos. Es un trabajo de semana a semana estar llevando la palabra. Es a 2 casas de donde se reúne la iglesia de Suazo, la obra que se está empezando, a 2 cuadras y media. Ahí está un centro de rehabilitación donde el hermano Manuel semana a semana va y lleva la palabra. Y bueno, fue emocionante. La verdad se me ponía la piel chinita cuando los oía cantar, los oía orar. Estas personas pues están sufriendo las secuelas de sus malas decisiones, de su pecado, de su error, y están buscando de Dios, y la palabra los está llenando, ¿verdad? Les está abriendo la mente, el corazón, les va iluminando el camino, y hermanos, la palabra sembrada trae fruto. Y ayer ver 22 almas entregarse al Señor fue maravilloso, hermanos. A mí me tocó tomarles la confesión de fe. Y el hermano Manuel y otro hermano, el hermano Boni, de ahí de la iglesia de Ciénega, fueron los que los sumergieron en las aguas del bautismo. Fue algo muy bonito, hermanos, y convivir con los muchachos, los hombres ahí. Y esto es una victoria en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Sus oraciones, hermanos, sus ofrendas y su disposición a servir producen fruto, hermanos, producen fruto para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, hermanos. Esta semana ha sido una semana, dijo mi hijo, y de eso voy a dar un devocional al final, una semana de muchos contrastes, y estaré un poquito dando un devocional en esta serie de mensajes. Como es algo denso y quizás para algunos pudiera resultar pesado o aburrido, estoy dando un pequeño devocional de 5 o 7 minutos al final de estas enseñanzas. Ancianos y diáconos, no sé si tenemos por ahí la proyección. Necesidad y bendición en la iglesia. Voy a hacer rápidamente un recuento. Estamos hablando de que el modelo de Dios para la iglesia, hermanos, no es una junta directiva, no es un liderazgo monolítico de un solo individuo, sino es un liderazgo plural, un liderazgo espiritual, con hombres de fe, con hombres que aman a Dios, que aman su palabra y aman la iglesia, de hombres que están comprometidos con Dios, que están comprometidos con su palabra y están comprometidos con la iglesia. Hemos visto, hermanos, a través de estos domingos, hermanos, acerca de liderazgo de ancianos en la iglesia. Y hablamos de los términos con que se llama en la Biblia, con los que se denomina en la Biblia a estos líderes espirituales. Uno de ellos es precisamente el de ancianos, el de obispo, ¿verdad? Es otro término. Otro término que está en la palabra de Dios es el de pastor, quizás el más conocido. Presbítero. Son títulos bíblicos que describen de alguna manera la función o la tarea
no son cargos distintos o de mayor jerarquía el uno al otro. Es la misma persona, simplemente son títulos distintos que reflejan una parte de la tarea del hermano que está sirviendo en la iglesia, en la tarea de dirigir, de enseñar y de proteger a la iglesia. Muy bien, después empezamos a avanzar sobre quién puede o debe ser anciano en la iglesia o pastor de la iglesia, ese grupo plural de líderes, y fue a través de la lectura de la Biblia que estamos meditando, hermanos, en estas características o cualidades. Y hablamos, si podemos avanzarle ahí, por favor, la semana pasada empezamos a ver, le damos los 3 puntos de una vez, que tiene estas personas que están al frente de la iglesia, deben de tener cualidades de carácter, de conducta y cualidades también de liderazgo, ¿sí? Y estas están descritas en la Biblia. No estamos esperando que en la iglesia estén al frente de la iglesia personas perfectas. No las hay, no las somos los que estamos actualmente, y no las hay entre ustedes. No hay personas perfectas, pero hay personas que aman a Dios, aman su palabra y aman la iglesia, que están comprometidos con Dios, con su palabra y con la iglesia, y entonces que deben estar desarrollando de forma permanente cualidades de carácter, de conducta y de liderazgo. Y entonces esto los vemos descritos, estas cualidades, en la Biblia. Dios no nos deja sin directrices, Dios no nos deja sin referencia, hermanos. Y en la carta de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, el Espíritu Santo de Dios inspira a Pablo para orientar, aconsejar, enseñar a su discípulo Timoteo, que está al frente de la iglesia y debe establecer ancianos, obispos de la iglesia. Y entonces esta palabra que es para él también es para nosotros, es el modelo, ¿sí?, de la aspiración de cómo debe ser un siervo de Dios. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a ver también en Tito, vamos a la epístola de Tito, el capítulo 1, versos del 5 al 9. También a Tito, cuando lo envía a Creta, lo envía para que estableciera ancianos. Y dice la Biblia en Tito capítulo 1, versos del 5 al 9: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Palabra de Dios. Hermanos, aquí está Dios a través mediante su Espíritu, guiando a Pablo a escribir estas palabras para las iglesias, cómo deben ser los líderes espirituales de la congregación. Y ahí están en la palabra, hermanos, esas cualidades de carácter, de conducta y cualidades de liderazgo. Oremos. Señor y Dios, al tomar este tiempo, Padre, le agradecemos su amor y su bondad. Usted es un Padre fiel y verdadero, Señor, que tiene, Padre, en su palabra, Señor, la directriz para nosotros como iglesia: cómo hemos de adorar, cómo hemos de evangelizar, cómo hemos de servir, cómo hemos de organizarnos, Señor, cómo hemos de tratarnos entre nosotros, Señor. Usted en su palabra nos da, Señor, las indicaciones de todo, Padre. Y, Señor, queremos seguir esta mañana considerando las Escrituras, pidiendo que hable a nuestra mente y a nuestro corazón.
Tome control de este momento, Señor, con su Espíritu Santo guíe mis labios y mis pensamientos, y también a la audiencia para que reciban de buena manera, Señor, su palabra. Señor, sea usted bendiciendo, edificando la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos la semana pasada a considerar las cualidades, y les invité yo el domingo pasado a que conforme ustedes fueran viendo estas cualidades, hermanos, ustedes consideraran, ¿verdad? ¿Cuál es la cualidad? ¿Dónde cabe? ¿En qué categoría? ¿Es una cualidad de carácter? ¿Es una cualidad de conducta? ¿Es una cualidad de liderazgo? Entonces usted mismo la va a ir acomodando, ¿verdad? Conforme lo vimos. Y empezamos viendo estas cualidades que están descritas aquí en la Biblia y comentándolas. Irreprensible, es decir, el líder espiritual debe ser alguien que no se le señale con el dedo. Esto, ¿verdad? Ante los hombres, puesto que ante Dios, pues nadie somos irreprensibles, ¿verdad? Pero ante los hombres, ¿verdad? Una persona de un testimonio, de una conducta de la cual no se le señale con el dedo. Marido de una sola mujer, es decir, alguien que no tenga antecedentes de fracaso matrimonial, especialmente después de su conversión, pero preferentemente también aún antes de su conversión, que sea marido de una sola mujer. Y enfatizamos la importancia aquí del valor de la fidelidad, hermanos, de la fidelidad. Alguien que sea sobrio, y estuvimos considerando estas palabras también en el texto original, qué implicaciones tiene en el texto original cada una de estas cualidades. Sobrio es alguien lúcido, centrado, consciente de sí mismo, consciente de sus responsabilidades, ubicado en sus tres esferas. No solamente sobrio en el sentido, claro que sí, alejado del vino y de lo que huela a vino, ¿sí? Sobrio, muy centrado, muy enfocado, consciente, una persona que está en sus tres esferas. Prudente, alguien que sepa medir el alcance de sus palabras, de sus acciones, alguien que reflexione antes de hablar, antes de actuar, ¿sí? Pero que también cuando se requiere sea firme y claro al hablar en situaciones cuando, les digo, fuera necesario expresar la verdad de Dios sin duda, ¿verdad? Alguien prudente, decoroso, alguien ordenado, no solamente en su propio comportamiento, sino en su trato hacia los demás, ¿verdad? Incluso en su presencia, en su vestir, en su hablar, en su apariencia, que sea decoroso. Hablamos también de hospedador, alguien que practique la hospitalidad, y yo enfatizaba que no solamente se trata de alguien que se quede en casa, que eso es importante, sino también cuando viene una visita a tu casa, el trato que le das, la amabilidad con que lo recibes, ¿verdad? Que tu casa, tu mesa estén siempre dispuestos para servir a otros. Como dice la Escritura, algunos sin saber hospedaron ángeles. Incluso se nos invita que de la hospitalidad no nos olvidemos, dice la palabra de Dios. Así es que estuvimos viendo estas características. También hablamos, hermanos, de apto para enseñar. Un líder espiritual debe ser apto para enseñar, pues una cualidad de liderazgo, ¿verdad? Amable, bueno, o prudente, tiene que ver con cualidad de carácter, y así usted las va acomodando. Apto para enseñar es alguien que no solamente conoce la palabra de Dios, conoce la Escritura, la doctrina de Cristo, sino que además debe ser capaz de transmitir ese conocimiento a través de la enseñanza, ya sea pública o privada. Es decir, no basta con conocer, hay que saberlo transmitir. Un líder espiritual debe tener esta capacidad de enseñar la palabra de Dios, y para ello implica también alguien que es apto para enseñar, es alguien que es apto para estar constantemente aprendiendo, estudiando de forma continua la palabra de Dios, conservar siempre su papel, primeramente como discípulo él mismo del Señor, ¿sí? Como oveja del rebaño del Señor, que entonces tiene el llamado debido a sus cualidades, ¿verdad? Dios lo llama al servicio de liderazgo en la iglesia. Amable,
que sea cortés no solamente con los miembros de la iglesia, sino también con los que no lo son. Amable no solamente con los que se lo merecen, sino aún con los que no se lo merecen. Apacible, que sea tranquilo al actuar, que conserve la paz de Dios en circunstancias difíciles, ¿verdad? De un espíritu tranquilo. No dado al vino, que no tenga trato con las bebidas alcohólicas ni en sus formas más inocentes. Un líder espiritual no debe tener trato con el consumo del alcohol, ni con bebedores, ni con las formas más inocentes del alcohol, hermanos. Así es que estas son las cualidades que vimos la semana pasada. Hoy vamos a avanzar y estos siguientes cualidades también están en estos dos pasajes de la Biblia que acabamos de considerar en Timoteo y en Tito. Y bueno, la siguiente cualidad en un líder espiritual de la iglesia, alguien que va a ser pastor, obispo o anciano de la iglesia, es que no sea pendenciero. Pues bien sencillo, ¿verdad? No, que no sea alguien pleitista o buscapleitos, ¿verdad? Que no tenga, como esos que dicen, no, yo soy como, soy como un cerillo, me enciendo bien pronto. No soy de mecha corta, que no sea de mecha corta, ¿verdad? Un líder espiritual no debe ser alguien de mecha corta ni un cerillo, hermanos. Debe ser alguien que no sea pendenciero, que no haga de cualquier cosa un problema por el cual estar peleando, ¿sí? Un líder espiritual no debe ser alguien que por lo que sea ya está peleando. Al contrario, debe ser apacible y no pendenciero. Hermanos, esta es una cualidad importante. Voy a estar enseguida ahorita considerando también algunas notas del doctor Miguel Núñez, como lo hice la semana pasada. Entonces, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta es otra cualidad, hermanos. Esto es muy importante, sumamente importante. Porque en la iglesia del Señor, para el avance de la obra, sí, hay algo que Dios ha provisto, que es la gracia de dar. Y esta gracia de dar se expresa en ofrendas que de corazón los cristianos ofrecen al Señor, diezmos, ofrendas, donativos. Y entonces el líder espiritual siempre tendrá a la mano de alguna manera acceso, ¿verdad?, a esos recursos. Entonces en la iglesia, quien sea líder espiritual debe ser alguien que no sea codicioso de ganancias deshonestas, por un lado, por lo que se maneja en la iglesia para el cumplimiento de la obra del ministerio, para la benevolencia, para las misiones. Están esos recursos que con fe, gratitud y compromiso los creyentes dan. Pero además debe ser alguien que la fuente de sus ingresos sea honesta, hermanos. No alguien que busca dinero fácil de formas ilícitas o inmorales, ¿sí? Entonces, un líder espiritual debe ser alguien que sus ingresos no vienen como producto de conductas ilícitas o inmorales, hermanos, sino de un trabajo honesto, digno. Déjenme le bajo el volumen porque no quiero, como que sonó una notificación y no quiero pasar aquí pena. Entonces, hermanos, pues alguien que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Lamentablemente sabemos de historias de líderes espirituales, hermanos, que han hecho y han deshecho. No muy lejos de aquí, en una iglesia de una denominación evangélica, el pastor fue señalado de una cantidad tremenda de dinero. Qué triste, qué penoso. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sé. Y no me interesa. El asunto es que qué mal que a un pastor se le señale de una cosa así. Por eso luego en otro tema que veríamos después, dice que a un anciano no se le debes admitir acusación si no hay con 2 o 3 testigos. Porque un señalamiento para una persona pública daña a muchas personas. Porque igual y no es cierto, pero ya salpicó y lastimó esa noticia a otras personas. Por eso el líder espiritual no debe ser alguien que se le note su deseo por el dinero fácil.
Alguien que no viva de esa manera, hermanos, con la codicia por ganancias deshonestas, por dinero chueco, por dinero que es producto de cosas dañinas, que sea producto de malversación, que sea producto de negocios inmorales, hermanos. Eso es bien importante y perdón que enfatice tanto ello, pero es importante mencionarlo. Y luego la siguiente cualidad, ahora sí como dicen, va junto con pegado, está ahí en el texto, no avaro. Es decir, alguien que no está buscando acumular, porque en el liderazgo espiritual, si bien normalmente los ancianos no manejan ellos directamente el dinero, tienen acceso en las decisiones. Normalmente en las iglesias quien maneja el dinero bíblicamente es un diácono, ¿sí? Son los diáconos que son servidores. Y entonces, pero en las decisiones sí inciden porque los ancianos ven dónde está la necesidad, cuál es el proyecto, dónde debemos avanzar en fe y apoyar. Entonces, un anciano avaro no va a querer siempre, hasta luego dicen, el tesoro de la iglesia. Y lo manejan como un tesoro, como así, con tantos candados que no salga. No, debe ser alguien que sepa que ese dinero es para usarse en la obra de Dios. ¿Sí? Que el anciano debe, además, él mismo debe ser un diezmador, un ofrendador, alguien que está dispuesto a apoyar personalmente, materialmente la obra de Dios. Porque no puede estar esperando y llamando a los demás a que lo hagan si él mismo no está dispuesto a hacerlo. Alguien que no sea avaro, que no esté buscando la acumulación. Es muy triste, hermanos, saber de iglesias que acumulan cuando hay tanto familias necesitadas, cuando hay misiones, cuando hay obreros pasando por necesidad. Pero la iglesia tiene su tesoro. Y luego se jactan de las cantidades que tienen. No, hermanos, el dinero, si bien debemos dar a quien es debido, como dice la Escritura, y debemos ser prudentes, hermanos, pues también es importante que entendamos que debe usarse. El doctor Miguel Núñez cita 1 Timoteo 6, del 6 al 10, dice, pero la piedad, en efecto, dice, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y esto es importante. La fe, la piedad, debe ir acompañada de contentamiento, porque la cura contra la avaricia es el contentamiento, estar contentos con las bendiciones recibidas de Dios. Contentamiento no significa conformismo, hermano, significa que estamos agradecidos y gozosos por lo que Dios ha provisto para nosotros, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Así es que el líder espiritual no debe ser alguien que busque estar acumule y acumule, no debe ser avaro, sino generoso, liberal en la manera de dar. No un neófito, es decir, no un nuevo en la fe. Neófito, nuevo en la fe. Pero la idea de la palabra en el texto griego, hermanos, da la idea de alguien que no tiene raíces profundas. Y esto tiene que ver incluso con el asunto de alguien que no conoce suficientemente la palabra. Y quiero leer lo que dice el doctor Miguel Núñez. El pastor no debe ser un neófito, es decir, un recién convertido, alguien con poco tiempo en la fe. El texto, dice el doctor Miguel Núñez, que estamos analizando, no especifica que colocar a un recién convertido. Dice, el texto que estamos analizando nos especifica que colocar a un recién convertido en posición de anciano o pastor conlleva el riesgo de que la persona se envanezca, porque sí habla de eso la Biblia. Dice, no sea que envaneciendo caiga en lazo del diablo, ¿verdad? Es importante. Puede ser una persona muy carismática, muy popular, muy que le cae bien a todo mundo, pero si es nuevo en la fe,
pues es un hermano muy simpático y qué bueno que sea así, que tenga esa cualidad de caerle bien a todos y a lo mejor muy servicial, y qué bien, eso es muy bueno. Pero si es nuevo en la fe, no tiene raíces profundas y puede caer en el lazo del diablo, puede envanecerse una vez teniendo una posición de liderazgo y de responsabilidad y de decisiones, una posición de autoridad y de enseñanza. Por eso no debe ser un neófito, no un nuevo en la fe, no alguien que le faltan raíces profundas. Pero la Biblia nos habla, hermanos, de otras cualidades también para seguir avanzando. Que gobierne bien su casa. Esto es muy importante, hermanos. Que gobierne bien su casa, es decir, deberá contar con el respaldo familiar, especialmente de la esposa. Alguien a quien su esposa comparte la fe, comparte su deseo de servir y que comparte, que comprende la responsabilidad de este varón que es anciano en la iglesia. Hermanos, a veces uno tiene juntas o se acaba el servicio y hay hermanos que quieren hablar con uno, y al igual que todos nosotros, nuestras esposas y nuestros niños, nuestros hijos también quieren irse a comer, pero uno se tiene que quedar a atender o recibir visitas, hospedar personas, ¿sí? Cargar con cosas muy difíciles a veces, hermanos. Y si la familia no ama a Dios, no ama la palabra, no ama la iglesia, hermanos, va a estar difícil. Por eso necesita alguien que tenga el respaldo familiar, que compartan la fe y el amor a Dios, a su palabra y a la iglesia. El que no ha demostrado ser un buen dirigente de su iglesia, de su casa, pues ¿cómo va a dirigir a la iglesia? Sencillamente carecerá de autoridad moral para dirigir la iglesia, porque no puede con los suyos, no puede con su señora, no puede con sus hijos, pues ¿cómo podrá dirigir a la iglesia del Señor? Así es que un líder espiritual de la iglesia, un anciano, obispo, presbítero, un pastor, debe ser alguien que gobierne bien su casa. Vamos a ver qué dice el doctor Miguel Núñez al respecto. Me gusta, está muy sencillo lo que escribe, y es un hombre de fe y de experiencia, de conocimiento en la palabra. Es decir, su familia es su ejemplo. Sus hijos no son rebeldes, sus hijos tienen un buen testimonio y sus hijos son obedientes y son respetuosos. Dice el doctor Miguel Núñez: ahora bien, si el pastor tiene hijos en casa, ellos deben ser ejemplo. Por consiguiente, el estándar mínimo es que tenga hijos obedientes, que vivan una vida moral. Esto es bien importante, hermanos. ¿Sí? Ya de los hijos que ya se casaron, bueno, pues ellos son responsables como adultos casados de sus vidas, aunque uno esperaría que también ellos estén en la fe, y no solamente que estén en la fe, que tengan buen testimonio y que estén sirviendo, pero especialmente los que viven bajo el techo del hermano deben estar en la fe y ser hijos obedientes, que amen y respeten a sus padres, que amen a Dios y amen la iglesia, que respeten la palabra. Esto es bien importante, hermanos, porque si no puede usted dirigir a su propia familia, ¿cómo va a dirigir la iglesia del Señor? Que tenga hijos creyentes, dice el texto, ¿verdad? Es decir, los hijos deben ser cristianos y cristianos de buen testimonio. No estamos esperando perfección, hermanos. No estamos esperando perfección. Un error que se comete gravemente en las iglesias. A nosotros nos pasó muchas veces con nuestros hijos cuando eran pequeñitos. 2 errores les voy a decir, para que incluso a veces ustedes los pueden cometer con sus propios nietos o con sus propios sobrinos o con los niños de otros creyentes. Y está el niño ahí inquieto y está llorando, haciendo el berrinche, y va el hermano, la hermana, la abuelita, la tía, no sé. Tú como niño cristiano debes... Craso error, no hay niños cristianos, aclarando. De hecho, los niños no tienen que ser cristianos, porque de ellos es el reino de los cielos. De hecho, nosotros somos los que tenemos que ser como niños para ir al reino de los cielos. Así es que no esas cosas de que tú como niño cristiano, no, cuando entre en la edad de la conciencia, de la culpa, del bien y del mal, entonces ya está en la necesidad de ser un cristiano. No hay tal cosa como niños cristianos. Debo aclararlo fuertemente. ¿Sí?
los niños son del Señor. Amén. Son de Él. Si un niño fallece en la edad de la inocencia, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa que yo quería dejar en claro. Segundo error que se comete, y nosotros nos llegó a pasar mucho. Estaban los niños chiquitos aquí en la iglesia, era una iglesia más, no sé, éramos 20, 30, 40 personas. Y entonces, pues estaba Dani chiquito, y Andrea chiquita, y tú debes estar sentado porque eres el hijo del pastor. Pero es niño. Y entonces a veces se le ponen cargas también a los hijos de los pastores que no deben de llevar. Y si traía el niño, y ya ven, los niños a cierta edad es yo y luego yo. Y hay una etapa de los niños de mucho egoísmo, tan bebitos, tan chiquitos de 3, 4 años, y los niños su paleta es suya y no la quieren compartir, ¿verdad? Y entonces venían, no, y pum, le partían el dulce a Dani. Tú eres hijo de pastor y debes de ser compartido. Órale. De esas, hermanos, tengo muchas historias. Nos abrían el refri porque pues vivíamos en la casa templo y ahí estaban los juguitos para la semana, para el kinder, ¿verdad? Y sacaban los juguitos. No pasa nada, hermanos, al cabo es de su hijo. ¡Pum! Se llevaban los juguitos. De esas hay muchas. No debemos poner cargas tampoco sobre los niños, hijos de los pastores, de los ancianos obispos. Son adolescentes y tienen cierta conducta propia del adolescente. Pues también es adolescente igual que el hijo del diácono y que el hijo del no creyente y que del hijo del creyente, solamente que esté en la fe, que esté moralmente correcto, pero pues andan inquietos, esa es la etapa en que están viviendo, ¿sí? Entonces, ser cuidadosos, tener criterio. Los hijos del anciano, del obispo, del pastor, debe estar en la fe, que sea creyente, que crea en Jesús como el Hijo de Dios, que sea alguien que ame a Dios, ame la palabra, ame la iglesia. No estamos esperando perfección, que ande levitando, que ande todo el día con la Biblia aquí bajo el brazo, con una aureola sobre la cabeza, no. Pero que esté en la fe y que viva la fe, ¿sí? Que sea de buen testimonio. El obispo anciano también debe ser alguien que tenga a sus hijos en sujeción. Eso es lo que estamos viendo. Ahorita estamos viendo, se fijan, el tema de la familia, es muy importante. No solo debe tener hijos creyentes, sino que estos deben de guardar respeto y obediencia a su papá, a su padre, para que no tenga minada su autoridad espiritual, ¿sí? Como anciano, como pastor de la iglesia. Que tenga a sus hijos en sujeción. Si no puede sujetar a sus hijos, ¿cómo va a llamar a sujeción, a obediencia, a disciplina a los demás creyentes? Así es que un líder espiritual debe ser alguien que tenga a sus hijos en sujeción. Y luego viene otra cualidad, hermanos, y esto lo estamos viendo porque vamos a llegar al proceso de también elegir más ancianos en la iglesia. Que guarde el misterio de la fe. Es decir, no solamente alguien que conoce y enseña la sana doctrina, hermanos, sino que sea capaz de defenderla ante las corrientes de pensamiento que se quieren infiltrar, ante los falsos maestros, convencer a los que contradicen y tuercen las sagradas escrituras, que sea capaz de ser defensa de la fe, que sea una apologeta. A lo mejor no al nivel de Josh McDowell o de Rabí Zacarías o de otros reconocidos apologetas, Craig Lane o así, no, pero que sabe defender cuando algo se está infiltrando, alguna enseñanza. No, hermano, esto no es así, porque la Biblia nos explica y nos dice de esta manera, que sepa defender la fe, ¿sí? No alguien pasalón que dice, no, pues es que no sé qué decir. No, debe ser alguien que sepa guardar el misterio de la fe, conocer, enseñar y defender la sana doctrina. Que tenga buen testimonio para con los de afuera. Sería la última cualidad que vamos a ver esta mañana. Que tenga buen testimonio para con los de afuera. Es decir, para con los del mundo, ¿sí? La buena fama de un cristiano que es líder espiritual no solamente debe ser al interior de la congregación. Eso es importante, que tenga un hombre, una persona al cual todos aprecian, respetan por su conducta, ¿verdad? Pero también
que es necesario que tenga un buen testimonio con los de afuera. No basta con ser, como dicen, candil, ¿cómo se? Oscuridad en la casa, pero que no sea al revés, que aquí es muy, entre cristianos, pues todos somos bien aleluyos, ¿verdad? Y gloria a Dios, y amén, amén, y Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todos lo sabemos. Pero allá afuera, unos ogros con los vecinos, un pedante con el empleado, un grosero con el de la tienda. No, debe ser de buen testimonio, que los vecinos le tengan respeto por su conducta cristiana, por su amabilidad, por su benevolencia, ¿sí? Y esto, acuérdense, no es solamente para los líderes, esto es para todos los cristianos, hermanos. Esto se espera de todos, que tengamos buen testimonio con los de afuera. No perfección, otra vez, no estamos esperando perfección, hermanos. Eso sucederá cuando nuestros cuerpos sean transformados y entremos en la gloria celestial. Pero sí un estándar lo suficientemente para que no seamos señalados con el dedo. Estos son los atributos o cualidades, hermanos, de carácter, de conducta y de liderazgo que se enlistan en estos dos pasajes de la Biblia. Ahora, si bien el apóstol Pablo no lo menciona como un requisito, en el texto hay una frase muy importante al inicio, ahí en 1 Timoteo, dice: si alguno anhela obispado. No está en la lista, pero es la introducción a la lista. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y creo que esto es algo importante. Quien llegue a ser anciano, obispo, pastor de la iglesia, debe ser alguien que lo anhele, no que la esposa lo imponga y le abra camino para que lo pongan a su esposo. No, eso es vergonzoso. Además, eso va a traer muchas consecuencias negativas a la iglesia. No debe ser alguien a quien la esposa lo tiene que andar empujando para que sirva, para que enseñe, para que esté puntual, para que venga a la iglesia, para que asuma una responsabilidad o una posición en una decisión. No, hermanos, debe ser algo que la persona anhela, no algo que sea impuesto, ¿verdad?, por personas o por circunstancias. O le pasó a un querido hermano, dice: pues es que yo estoy de pastor porque no quedó de otra. Dice: el que estaba se fue y el otro también se fue, y pues me quedé yo solo y pues me quedé de pastor. Pues que así no debe ser así, hermanos. No debe ser así. O sea, debe haber un anhelo, ¿verdad? Y no un asunto de imposición. Entonces, otro tema, hermanos, que por ahí podemos aprovechar, que resulta a veces polémico, es en lo referente, hermanos, a la edad en cual alguien puede ser anciano, obispo, pastor de la iglesia. Por el contexto, hermanos, del término anciano, la iglesia nace, entendamos, en el contexto judío. De hecho, los primeros cristianos eran judíos, ¿sí? Los judíos tenían ancianos en la ciudad, pero la edad mínima para ser un anciano que tomaba decisiones sobre asuntos vecinales o de negocios dentro del pueblo, para ser anciano la edad mínima era 30 años. 30 años. Entonces, no estoy diciendo que esa es la edad mínima para ser anciano en la iglesia, estoy diciendo que ese es el contexto, ¿sí? Dentro de la iglesia naciente, así era. Ahora, por los antecedentes de este ministerio, por el contexto, diríamos, ¿verdad?, eso. Pero, hermanos, sin embargo, cuando vemos los requisitos que hemos estado considerando estos domingos, los títulos: presbítero, anciano, ¿verdad? Cuando vemos los títulos, los requisitos, hermanos, podemos inferir que quien llegue a ejercer este ministerio, este liderazgo, hermanos, debe ser alguien con experiencia, con madurez, con trayectoria en la vida cristiana. Algo que pues solo se da con el paso de los años, ¿sí? Es decir, alguien que va a ser anciano de la iglesia debe ser alguien que ya tiene cierta experiencia en la fe, en la vida, que tiene hijos creyentes. Entonces tiene hijos que tienen la edad suficiente como para creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Así es que el ministerio de anciano, hermanos, es un asunto serio e importante, pero es posible y es muy necesario y de gran bendición
en la iglesia. Creo que de estas maneras nos vamos a ir preparando. Va a haber documentos en forma digital. Vamos a luego avanzar con lo de los diáconos en otra serie. Vamos a estar buscando las maneras, de diversas maneras, seguir enriqueciendo este tema, hermanos. Hasta aquí voy a dar esta pequeña serie, la termino hoy con esta exposición, pero seguiremos avanzando, hermanos, para estar cada vez más preparados para cuando lleguemos al proceso, hermanos, de la elección y establecimiento de ancianos y diáconos. Quiero compartir con ustedes un breve comentario a manera de devocional, hermanos, a partir de un pasaje de la Biblia. Dice en Isaías 40, busque su Biblia en Isaías 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Voy a leer nuevamente. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Esta semana ha sido una semana de muchas noticias contrastantes. Las Naciones Unidas declararon a Palestina como un estado al cual se le va a asignar un territorio, y esto en la geopolítica, hermanos, es algo muy fuerte. Esta semana, hermanos, vimos por todos los medios tradicionales y en redes sociales la muerte de un influencer mediante un disparo de un francotirador que le pegó aquí en el cuello, un cristiano conservador, que esta noticia le dio la vuelta al mundo, hermanos. Estas mismas semanas hemos visto cómo portaaviones y aviones, obviamente, están tanto por el Pacífico como por el Caribe, frente a la nación de Venezuela, por parte del ejército de los Estados Unidos. Ayer se detuvo en Paraguay a un importante funcionario acusado de delincuencia organizada. En fin, hermanos, hay tantas y tantas noticias. Y uno pudiera pensar, bueno, pues ¿qué va a pasar? Polonia también acusó de un ataque, ¿verdad?, por parte de Ucrania, con un dron o algo así pasó. Y todas estas decisiones y noticias, hermanos, pudieran parecer que nos van a desestabilizar o cambiar el mundo, hermanos. Pero las naciones, a los ojos de Dios, somos como polvo, hermanos. Somos como una gota en un cubo de agua. Entendamos, pues, hermanos, que no nos quite el sueño, que no nos quite la paz ni el gozo, las noticias por negativas que sean. Dice la Escritura, ¿verdad?, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y seamos, hermanos, cuidadosos, tengamos criterio, hermanos. Miren, yo estudié ciencias de la comunicación, Dios me permitió la bendición de estudiar eso. Y uno, desde el punto de vista profesional, hermanos, hay procesos, estilos y métodos de comunicación, ¿sí? En internet a veces hay un gráfico muy interesante donde se muestra, para ilustrar esto que estoy diciendo, cómo tomar una parte de una fotografía, una parte pareciera que alguien está clavando un cuchillo a una persona y realmente no está pasando eso. Sí, es otra persona y ese es el pie el que se está tomando. En fin, o sea, depende del ángulo con que lo tomaron, da una perspectiva. Muchas de las noticias, hermanos, tienen que ver con los intereses que hay detrás de los medios que las difunden, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, van a entrar tales leyes porque está afectando a las personas de otras preferencias sexuales, han sido asesinados tantos. O por ejemplo, ahora con la muerte de este creyente conservador, se le dio una difusión, hermanos, tremenda. Sin embargo, ¿sabía usted que tan solo en Nigeria
Tan solo en Nigeria mueren cientos de cristianos diariamente por causa de su fe. Pero eso no sale en las noticias. ¿Ven cómo los medios nos educan y nos reeducan y nos llevan hacia donde quieren? Tengamos cuidado, hermanos, qué consumimos y lo que andamos repitiendo en nuestros espacios sin considerar, hermanos. Por ejemplo, este hermano era un hermano en la fe, era nuestro hermano en la fe, pero no era perfecto. Muchas veces habló con desprecio hacia los mexicanos y hacia nuestra presidenta, con un lenguaje muy pedante, muy grosero. No, pero era nuestro hermano, pero no era perfecto. Y a veces los medios nos venden una cosa, pero no vemos la otra parte. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, hermanos, qué consumimos y cómo nosotros manejamos esas cosas. Que no nos entre el miedo, el temor, nuestras vidas, hermanos. No cae, ¿verdad? Todos nuestros cabellos están y no cae un pajarillo, si Dios no lo permite, hermanos. Entendamos, hermanos, que nuestra paz, nuestro gozo, nuestra seguridad no depende de las noticias negativas, malas o fuertes que salgan en los medios de comunicación. Las naciones son como polvo, como una gota de agua en un cubo, hermanos. Es tan solo eso. Al soplo del Señor, hermanos, se deshacen el universo si Él quiere. Es más, no digo al soplo, a la voz de Dios. ¿Sí? Así es que estemos en paz, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que, hermanos, estemos tranquilos. Si las noticias son fuertes, ayer mi hijo me decía: papá, como que es una semana de muchos contrastes. ¿Saben en qué contexto me lo dijo? Con el gozo que veníamos de ver 22 almas venir a Cristo. En ese contexto me dice: mientras tantas noticias tan fuertes, mira, papá, mira, ¿verdad? Qué contraste. Siempre hay esperanza, hermanos. Uno más para Cristo, uno más para el Señor. ¿Qué le parece si, hermanos, no solamente asistimos los domingos y asistamos puntualmente, sino si traemos uno más, hermanos? ¿Sí? Si le hablamos a uno más, para que este mundo sea transformado por el poder del Espíritu Santo en el corazón y en la mente de las personas. ¿Le parece bien? ¿Podemos darnos esa tarea? Uno más esta semana, uno más. ¿Lo va a hacer? Bueno, ya fueron menos amenes, pero bueno, ya con eso me conformo. Vamos por uno más, hermanos. Vamos por uno más. Qué hermoso, hermanos, ver las almas venir a Cristo Jesús. Y esa es la esperanza, hermanos, en medio de tantas noticias, saber que el poder del Evangelio es vigente, hermanos, es grande y sigue siendo transformador. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie, vamos a orar. Le voy a invitar a los muchachos de alabanza para que estén aquí con otro canto al Señor y cantemos al Señor con gozo, mientras después de orar elevamos este canto al Señor. Hermanos, no se desanime si las noticias son feas, no se asuste. Nuestra paz no depende de esas noticias, depende de Dios. Nuestro gozo no depende de cuánto está el dólar o la inflación. Nuestro gozo depende de Dios en nosotros. Amén. Señor, gracias, Padre, porque, Señor, nuestras vidas están en sus manos. Usted sigue en su trono, Señor, y Padre, su mirada está sobre sus hijos. Padre, su palabra lo dice y yo lo creo, Señor. Que usted, Señor, mira desde lo alto de los cielos a estos sus hijos, Señor, y nos bendice, Padre. Gracias por la oportunidad de considerar su palabra esta mañana y que en medio de tantas noticias podemos conservar la paz, el gozo, la seguridad, la esperanza y el ánimo, porque entendemos, creemos y sentimos, Padre, que nuestra vida está en sus manos, que el mundo mismo, las naciones y aún los reyes, los presidentes, los secretarios generales, los poderosos, aún ellos están, Señor, bajo su dominio, Padre. Con sus errores y sus aciertos, Padre, usted reina sobre el universo. Esos hombres que tienen responsabilidades, Padre, no son todopoderosos. El todopoderoso es usted, Señor, y a usted le damos gloria. A usted le damos honor, Señor. Descansamos nuestras vidas en usted, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén.
El Señor les bendiga, hermanos.